bastante revisión teórica. Entonces, a traerse un café para estar todos atentos y despiertos, ¿sí? Bien, señores, sin más, arrancamos entonces con nuestra sesión el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Verdad? Ok, perfecto. Bien, entonces vamos ahí con nuestra clase. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre gestión de almacenes. Sí, hemos conversado en la sesión anterior sobre gestión de almacenes, sin embargo es un tema tan amplio, ¿sí? En nuestro curso que vamos a tocarlo en 3 sesiones, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar sobre gestión de almacenes y sistemas de almacenamiento basados en seguridad. ¿Qué es entonces la gestión de almacenes? Que es lo primero que nosotros vamos a revisar, ¿sí? La gestión de almacenes es un proceso logístico, ¿sí? Es un proceso logístico que incluye la recepción, almacenamiento y movimiento de cualquier material dentro del almacén, ¿sí? Hasta el punto de consumo, así como el tratamiento y análisis de los datos generados, ¿sí? Este concepto lo hemos revisado en nuestra sesión anterior, estoy segura que lo tenemos bastante claro, ¿sí? Ha sido un pequeño refresh, pero para recordar, para estar seguros que todos recordamos, en la sesión anterior conversamos respecto al objetivo que cumple la gestión logística, ¿sí? Y les mencioné 2 palabras importantes. ¿Cuáles eran estas palabras importantes? A ver, ¿qué palabras eran esas 2? Que definen muy bien el objetivo de gestión de almacenes. ¿Cuáles eran? Ah, no nos acordamos, ¿ah? Abastecimiento continuo y oportuno, ¿sí? Continuo y oportuno. Ese es el objetivo de la gestión de almacenes. ¿Estamos? Perfecto. Vamos ahora. A ver, regresamos a nuestra presentación. Ahora vamos a hablar respecto a los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Vamos a hablar respecto a los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento son aquellos, ¿sí? Son aquellos en los cuales las mercancías o unidades de carga se colocan sobre estanterías para poder optimizar el espacio o superficie, ¿sí? El espacio o superficie eh, según cómo se encuentre estructurado nuestro almacén, ¿sí? Las estanterías son estructuras metálicas,
que estas son independientes del edificio, es decir, que son externas y que se fijan y se anclan y se sujetan, ¿sí? Tanto al suelo o al techo. Y sobre ellas, sobre la estantería, es donde se colocan toda la mercancía, productos, materia prima, insumos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el tipo de almacén que nosotros vayamos a utilizar. Recuerdan que teníamos tipos de almacenes, ¿sí? Y habíamos conversado respecto a ello, ¿sí? Bien, ¿qué sistemas de almacenamiento tenemos? ¿Sí? Vamos a revisar cada uno de los más importantes sistemas de almacenamiento que tenemos. Tenemos el sistema de almacenamiento convencional, que este es uno de los más conocidos, muy probablemente es el que todos conocemos, ¿sí? Y este consiste en almacenar los productos combinando mercancías paletizadas con artículos sueltos que se manipulan de forma manual, ¿sí? Los niveles altos usualmente son los que se destinan para almacenar paletas completas, ¿sí? Y los que se encuentran más abajo son los que dedican o se destinan para la preparación manual de distintas órdenes de producción, ¿sí? Y que son los pallets que ya están abiertos, las parihuelas que ya se encuentran abiertas, ¿sí? En estos almacenes, la altura de la última carga no debería superar los 8 metros y se deben fijar pasillos adecuados para el paso de carretillas, estocas, ¿sí? Y distintos medios internos de transporte en almacén para el movimiento de las mercancías, ¿sí? El sistema de almacenaje más habitual en estas infraestructuras son las estanterías, ¿sí? Que son capaces de soportar diferentes tipos de peso en cada uno de sus espacios. Este es un sistema de almacenamiento convencional, ¿sí? Y es el que estoy segura que, si no somos todos, la gran mayoría conocemos. Incluso en los supermercados, perdón, en las tiendas de departamento, no en los supermercados, las tiendas de departamento grandes, hemos visto, ¿no? Que tienen algunos de estos tipos de, algunas de estas estanterías que nos permiten incluso a nosotros, consumidores directos, ir y poder ver sus productos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar del sistema de almacenamiento compacto, ¿sí? Entonces, el sistema de almacenamiento tiene como objetivo principal maximizar la capacidad de almacenaje, ¿sí? Tanto a nivel de altura como en superficie. Estos sistemas también son conocidos como sistemas de almacenaje por acumulación y están totalmente preparados para almacenar productos homogéneos. ¿Qué característica importante tiene aquí? ¿Sí? Una de las características importantes que tiene en este tipo de sistema de almacenaje compacto es que el área de almacén debería coordinar, ¿sí? Debería coordinar bien con el área de aprovisionamiento si el material de empaque en el que le traen los productos viene a ser el adecuado o no, si podemos homogeneizar la medida de las cajas y demás. ¿Alguien ha trabajado o conoce algún almacén compacto? No, veo que nadie, no tenemos comentarios. No. Bien, este tipo de almacén, por ejemplo, podría ser un almacén que guarda, digamos, material de empaque, ¿no? Entonces las cajas, etiquetas que puedan utilizar, es mucho más fácil de colocarlas en cajas homogéneas, ¿no? En ancho, en altura, entonces les es mucho más fácil almacenar de ese tipo, ¿sí? Luego tenemos el sistema de almacenamiento dinámico. Los sistemas de almacenamiento dinámico, ¿sí?
tienen características importantes porque son un tipo de estantería compacta, ¿sí? Muy particular. Sus componentes y su estructura aprovechan la gravedad para agilizar toda operatividad de extracción y depósito de las cargas, ¿sí? Este no requiere muchos pasillos y ahorran espacio de almacenaje. ¿En dónde se recomienda utilizar este sistema de almacenamiento? Se recomienda utilizar este sistema cuando el manejo de las mercancías son de materia prima, material perecedero, ¿sí? O que tiene fecha de vencimiento, ¿sí? O son bienes que tienen una alta rotación, ¿sí? Tienen una alta rotación. Em, Usualmente la, la metodología de inventario para este tipo de sistemas de almacenamiento debería ser el método FIFO, ¿sí? ¿Qué es el método FIFO? ¿Qué es el método FIFO? Es primeras entradas, primeras salidas, ¿correcto? Además, suelen encontrarse en almacenes, como les mencionaba, de productos perecederos y bienes de alta rotación. ¿Alguien conoce este tipo de almacenes? Bien, supermercados. Sí, supermercados es un muy buen ejemplo. Seguimos. Tenemos el sistema de almacenamiento móvil, ¿sí? El almacenaje móvil consiste en instalar estanterías convencionales sobre plataformas, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen de eso. O rieles que permitan mover las estanterías y dejar un pasillo entre ellas. Esto es sin necesidad de tener una estructura anclada al suelo, ¿sí? Nos ayuda a economizar, por ejemplo, espacio, ¿no es cierto? Miren, este es un sistema de almacenamiento móvil. Se dan cuenta acá las rieles y los estantes se pueden mover por estas rieles con las rueditas y el sistema de movimiento que tiene. Bien, ahora tenemos sistemas de almacenamiento semiautomático y automático, ¿sí? Antes de pasar, ¿alguien conoce algún sistema de almacenamiento móvil? Mm, este nos puede ayudar mucho en el manejo de archivos, ¿no? Sí, también es un muy buen ejemplo, archivos de entidades públicas. Sí, muy buen ejemplo. Bien, luego tenemos, ¿sí? Sistemas de almacenamiento, ¿sí? A ver, un segundo. Luego tenemos sistemas de almacenamiento semiautomáticos o automáticos, ¿sí? La incorporación de los sistemas de almacenamiento automáticos facilitan a las empresas la diferenciación de su oferta de productos y servicios derivados de la reducción de costes y el aumento de la productividad de la cadena logística. ¿Sí? Los sistemas de almacenamiento automáticos están diseñados para ser operados a través de transelevadores, ¿sí? A través de transelevadores para paletas de forma automática, utilizando equipos robotizados.
para la manipulación de la carga. Son aptos para almacenar tanto pallets como cajas. ¿Sí? Seguimos. Perdónenme, es que estoy viendo una información. Quería mostrarles un pequeño video de un almacén que tenemos. A ver, en breve se los muestro, ¿sí? Ya, sí, seguimos. Este tipo de sistema de almacenamiento se trata de una solución muy fiable, ¿sí? Pues nos ayuda a minimizar los errores de la manipulación de las unidades de carga y permite hacer un inventario muchísimo más rápido, ¿sí? Justo acabo de ver a ver, espérenme un segundo. Inventario de forma inmediata de los productos almacenados, ya que nos da la posibilidad de poder reducir los tiempos de respuesta y presenta alta densidad, gracias a que permite la reducción de los pasillos de trabajo. ¿Sí? A ver, espérenme un segundo. Quiero compartirles un pequeño video. Vamos a seguir avanzando, pero no pico el video. Si no, se los envío con nuestra coordinadora para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Ustedes ya nos dan la manito, a ver. Si no, voy a tratar de ubicarlo. Bien, ahora, pasamos. ¿Qué características importantes tienen los sistemas de almacenamiento semiautomático o automático? ¿Sí? Tienen máximo aprovechamiento del espacio en altura, tienen alta productividad y disponibilidad, ¿sí? Son sistemas con una alta seguridad para el personal y para la carga, nos permite reducción de costos de mantenimiento, sobre todo precisión en la manipulación de la carga, ¿sí? Porque acá hay un punto, eliminamos un tanto el error humano, ¿sí? Incrementa también la densidad de unidades de carga por superficie, es adaptable a espacios, cargas y pesos, ¿sí? Y nos da la posibilidad de diferentes niveles de automatización. Este es un sistema de almacenamiento semiautomático o automático. Bien, ahora vamos a, esta diapositiva está duplicada, obviémosla por favor, y esta es la que corresponde, ¿sí? Sistema de almacenamiento autoportante, ¿sí? ¿Qué es un sistema de almacenamiento autoportante? Primero, tienen mucho aprovechamiento del espacio en altura, ¿sí? Es ideal cuando no disponen de mucha superficie para almacenar, pero es necesario guardar mucha mercadería. Pueden utilizar un sistema convencional o automático para manipular la mercancía. Es posible utilizar tanto sistemas convencionales, es decir, carretillas manuales, como automatizados, ¿sí? Existe una configuración de las estanterías. En general, es posible configurar la estantería para adaptarlas a la mercancía que se va a guardar, tanto en alto o en anchura, ¿sí? Este tipo de sistema de almacenaje, ¿qué nos permite? ¿Sí? Nos permite una instalación rápida. Es una solución para aquellas empresas que necesitan instalarse rápidamente en una ubicación, puesto que no requiere mucho tiempo de montaje, como el que podría considerarse si estamos hablando de una construcción, ¿correcto? Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Este tipo de almacenes, ¿sí? Si bien es cierto,
no tienen una construcción especial a lo que significa un almacén. Tiene que tener ciertas características que le brinden la comodidad, la seguridad y la protección de todos los insumos, materia prima, herramientas, todo aquello que podamos estar almacenando dentro de este, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Saber que cuando nosotros armamos un almacén autoportante, no es que en un espacio abierto podamos tener 5 cajas cerradas, ¿no? Ese no viene a ser. Es que logremos adecuar un espacio físico al que le denominemos almacén. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de almacenes, por ejemplo? Por ejemplo, ¿dónde podemos utilizar? Em, en construcciones, digamos, ¿no? En trabajos que se pueden realizar dentro de alguna mina, ¿sí? Muchas veces las minas contratan, ¿sí? Contratan empresas em, para realizar ciertos trabajos de mantenimiento de manera puntual, porque de alguna manera es mejor poder tener un servicio y pagar por el servicio que mantener todo un equipo dentro de una planilla para realizar ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, la empresa que va a realizar el mantenimiento es probable que necesite llevar una serie de herramientas. ¿Qué es lo que hace? Adecuar un almacén autoportante, ¿sí? Como usualmente en un contenedor, ¿sí? Así es como se maneja este tipo de almacén. Otra característica importante, ¿sí? Tiene un costo menor. El almacén autoportante es una estructura prediseñada y no supone un costo tan elevado como la construcción y el equipamiento de una nave industrial, ¿sí? Apto para trabajos en frío. La mayoría de las estanterías para almacén autoportante suelen estar adaptadas para la resistencia al frío, por lo que se puede utilizar también en grandes cámaras frigoríficas. Bien, vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas y sobre todo compartir experiencias, ¿sí? Porque es muy importante que si trabajan o han conocido algún tipo de almacén que use los sistemas que estamos mencionando, veo la mano de Miguel Ángel Ramos levantada. Probablemente nos va a compartir alguna experiencia. Es muy importante porque nos va a ayudar a como que a tener lo que estamos revisando en teoría. ¿Sí? Vamos entonces con las preguntas y respuestas. En empresas de metalurgia, ¿de cuál estábamos hablando? Del móvil, ¿no? Montacargas, sí, vamos a hablar de montacargas también, algunas unidades, ¿no? De carga. Ujú. Ok. ¿Alguien que pueda compartirnos un poco de experiencia de haber trabajado con alguno de estos sistemas de almacenamiento, por favor? Bien, no tenemos consulta, entonces seguimos con nuestra presentación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué es la seguridad, ¿sí? Hemos hablado de nuestros sistemas de almacenamiento, ahora vamos a conversar respecto a qué es la seguridad, ¿sí? El término seguridad viene del latín securitas, ¿sí? Que traducido, ¿qué significa? Estar sin cuidado, es decir, sentirse a salvo, y comúnmente los colaboradores en un sentido muy similar, es decir, el de la ausencia de riesgos o la ausencia de peligros. Entonces, este se trata, ¿sí? De un concepto muy vinculado a la confianza y a la prevención, cuyo sentido estricto puede variar dependiendo del campo de los saberes humanos desde el cual se aborde, ¿sí?
Ahora vamos a revisar qué es un riesgo, qué es una amenaza y qué es vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Qué es riesgo? El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ante una situación determinada e involucrando elementos determinados, un daño se produzca, ¿sí? Un daño se realice, ¿sí? Entonces se entiende la factibilidad de que un peligro se concrete en un daño, ¿sí? Existen altos y bajos riesgos y riesgos vinculados a lo laboral, lo económico, lo sanitario, etcétera. En este caso estamos hablando de los riesgos que podrían ubicarse dentro de nuestros almacenes. ¿Sí? Amenaza. Una amenaza es por su parte un actor o un conjunto de condiciones en las que un riesgo se hace manifiesto. ¿Sí? Es decir, los elementos que ocasionan la aparición de los riesgos debido a su propia naturaleza o a un rol que cumplen dentro de un contexto determinado. ¿Sí? Por ejemplo, un carro podría ser una amenaza. ¿Por qué podría ser una amenaza? Si la persona que la está manejando se encuentra en estado de ebriedad. ¿Se dan cuenta? Así podría convertirse un auto en una amenaza. Siguiente, vulnerabilidad. ¿Sí? Se habla de vulnerabilidad para referirse, ¿sí? Para referirse a una condición o situación de mayor o menor propensión o indefensión frente a los riesgos y las amenazas. Entonces, este viene a ser lo opuesto a la seguridad, ¿sí? La vulnerabilidad es lo opuesto a la seguridad, ¿sí? Mientras más vulnerables se sea ante un riesgo o mayores van a ser las probabilidades de poder padecer un daño, ¿sí? O de sufrir mayores daños de los que podrían darse. Otros dos conceptos importantes son los actos inseguros y las condiciones inseguras, ¿sí? O actos subestándares y condiciones subestándares. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos y a su vez vamos a conocer algunos ejemplos dentro de los actos y dentro de las condiciones inseguras o subestándares, ¿sí? Todos ellos son ejemplos que nos permitirán a nosotros analizar, evaluar, identificar, ¿sí? Estas mismas condiciones dentro del área, dentro de nuestra área de almacén, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son actos inseguros o subestándar? ¿Sí? Son omisiones u acciones, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia en un evento, siendo este un accidente, incidente o enfermedad laboral. ¿Sí? Esos son los actos inseguros o subestándares. Y algunos de los ejemplos que podemos revisar son realizar labores sin autorización, ¿sí? Es probable que yo tenga claro, yo tenga cierto conocimiento y diga, es que yo lo puedo hacer, lo hago, ¿no? Pero no es tan para validarme y darme el visto si lo puedo, no lo sé, pero no se ve difícil, yo lo hago. Lo hago, no tengo la autorización y puedo generar un grave conflicto, ¿sí? Realizar la labor en condiciones inseguras o subestándares. Y ahora vamos a revisar qué son condiciones también, ¿sí? Pero les voy adelantando, ¿no? Cuando tenemos una situación, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, una situación, ¿sí? Que tenemos una estantería que se encuentra rota, dañada, ¿sí? Esa es una condición subestándar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que eh, lo que pasa es que a pesar de que esa estantería esté dañada, ¿sí? A pesar de que esté dañada, ¿qué sucede? La utilizamos. Entonces, ahí no solo es una condición, también nosotros estamos realizando un acto subestándar. ¿Se dan cuenta? Que puede dañar directamente puede dañar directamente tanto a la empresa, pero sobre todo a las personas, ¿no? Eso es lo más importante, ¿sí? Siguiente, estamos en ejemplos, ¿sí?
Siguiente ejemplo, omitir las condiciones, ¿sí? Omitir las condiciones de peligro o simplemente no damos aviso de algunas condiciones que nosotros estamos verificando, revisando que se encuentran, pues, que son posibles, ¿no? Para poder, que pueden generar un daño, ¿sí? Siguiente, hacer bromas no, perdóneme, utilizar equipos, máquinas de trabajo sin los dispositivos de seguridad o con los dispositivos de seguridad que se encuentren en mal estado, ¿sí? Hacer bromas en lugares críticos de la labor, realizar ajustes manuales y sin conocimiento de las herramientas y equipos a utilizar, ¿sí? Adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas, ¿sí? Generar desorden en el lugar de trabajo. Bien, habiendo revisado qué son actos, ¿sí? Subestándares o inseguros, ahora vamos a conversar respecto a las condiciones inseguras o condiciones subestándares, ¿sí? ¿Qué son estas? Son aquellas situaciones, circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica, ¿sí? Es la presencia de factores de riesgo, sin o con escaso control, y que puedan generar accidentes, ¿sí? Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿sí? Las condiciones subestándares por lo general suelen ser fácilmente visibles para el investigador del accidente o encargado de la inspección. Algunos ejemplos de condiciones subestándares o inseguras, ¿cuáles vendrían a ser? A ver, les menciono cuáles podrían ser algunos ejemplos. ¿Sí? Primero, falta de protección y resguardo en las máquinas o instalaciones. ¿Sí? Yo les comento un caso que lamentablemente tuve que ver hace algunos años. Se tenía una máquina que se dedicaba a colocarle barniz a los pliegos de papel, ¿no? Y la persona que colocaba el barniz debía apagar la máquina para poder hacer ciertos ajustes. No podía hacerlos con la máquina prendida. Se podían hacer, pero era muy riesgoso, ¿sí? Porque un retorno de la máquina mientras hacías el ajuste podía, considerar, podía considerarse podría considerarse un gran, pues podría ser muy, muy peligroso para la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que no cumplieron con la indicación de realizarlo como se había recomendado. Pero mucho más allá de ello, es que esta máquina debía tener una guarda, debía tener una protección, ¿sí? En ese lugar que si colocaban la mano, daba como de retro la máquina, ¿no? Para explicarlo, y podía lastimar. Entonces no tenía esas guardas, ¿sí? No tenía ello. Entonces era una condición totalmente insegura para el trabajador, ¿sí? Era una condición muy insegura. Y al final pasó lo que lamentablemente sucedió, ¿no? O sea, al- a la persona que estaba ahí operando la máquina le, le rompió el brazo, ¿no? Actualmente se encuentra bien, sin embargo fue gravísimo lo que sucedió, ¿no? Bien, vamos con otros ejemplos. Fallas en los sistemas de alarma, ¿sí? Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, ¿sí? Niveles excesivos Niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, ¿sí? Incluso el tema de los ruidos, ¿no? Existen algunas máquinas que tienen de producción, sobre todo, que el ruido es pues, bastante fuerte, ¿no? Entonces se tiene que utilizar orejeras, ¿sí? Mínimo tampones, ¿no? De oídos. Pero y a veces las personas mismas no cuidamos nuestra salud, perdón, no cuidamos nuestra salud y al final estamos pues
al final estamos, em, al final estamos nosotros mismos exponiéndonos, no utilizando los equipos de protección, ¿sí? Y estamos cometiendo un acto en una condición que podría ser insegura, ¿sí? Ya, seguimos. ¿Qué más tenemos? Falta de señalización en zonas de peligro, ¿sí? La existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor, pisos o superficies en mal estado, que estén irregulares, resbaladizos, entre otros, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos acá preguntas. Miguel, nos has escrito bastante. Vamos a revisarlo. A ver, primero con Josué, ¿no? Nos dice, un peligro es igual a una amenaza, ¿sí? Si las amenazas están solo ahí latentes, pero nosotros no tenemos las precauciones, no llega a presentar, no llega a ser un peligro, ¿no? Si están controladas de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, si nosotros no tenemos las condiciones, ¿sí? Sí podrían ser un peligro. Miguel, ¿qué nos dice? A ver, Miguel, según el ejemplo anterior, el carro no vendría a ser una amenaza. Yo creo que la amenaza sería el estado de ebriedad de la persona que conduce el auto. El riesgo sería la acción de la persona en conducir y la vulnerabilidad sería, en este caso, la misma persona ebria. Y los transeúntes. El carro se convierte en un arma involuntaria e inconsciente para la persona ebria contra los transeúntes. Sí, Miguel, es válido también lo que nos colocas, ¿no? Es válido. Sin embargo, el auto puede no ser riesgoso. Es un vehículo que al final es beneficioso. Pero si tú le pones un conductor ebrio, ese auto que va andando de zigzag a toda velocidad, sí te genera una amenaza, ¿no? El auto, en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque existe alguien que está realizando actos que no están de acuerdo a los lineamientos normales, por así decirlo, ¿sí? Entonces lo convierte. Los actos de la persona sería la amenaza. Lo que pasa es que la persona no va a, la misma persona no va a atropellar a la otra persona, ¿me entiendes? Sus actos están convirtiendo al auto, que es una herramienta tan beneficiosa, en, en una amenaza, ¿no? Sí, es válido también, Miguel, es válido, está bien. Bien, continuamos entonces con nuestra presentación, ¿sí? Vamos a hablar ahora respecto a seguridad en los almacenes, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿correcto? La seguridad en los almacenes son un conjunto de directrices, normativas y mejores prácticas del sector para ayudar a al personal
de los almacenes a garantizar un entorno de trabajo que sea seguro y nos permita reforzar el comportamiento seguro cuando se trabaje dentro de los almacenes. Ahora vamos a revisar algunas definiciones importantes, ¿sí? Algunas de las definiciones importantes respecto a sistemas de almacenamiento, almacenes, seguridad, etcétera, ¿sí? Primero, estanterías. Las estanterías son estructuras independientes del edificio que se fijan al suelo o al techo y sobre ellas se depositan las mercancías, ¿sí? Carga admisible, capacidad de carga segura para el operario y el operador, ¿sí? Cartel de señalización. Ese es un elemento informativo en el que nosotros encontraremos todas las características o no de acuerdo a lo que a la acción que vayamos a realizar, ¿sí? Distancia, distanciador. Es un elemento que conecta y mantiene separación entre estanterías. Placa de nivelación. Las placas de nivelación son elementos que son colocados en las estanterías para poder eliminar cualquier desbalance, ¿sí? Cualquier desnivel que pueda existir y que pueda generar algún inconveniente. Vamos con definiciones usadas en el almacén, ¿sí? Aparato de manutención. Equipo mecánico o electromecánico, ¿sí? Equipo mecánico o electromecánico que transporta y eleva las unidades de carga. Carretilla contrapesada. Aparato de tracción eléctrica o con motor de combustión interna, operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de las unidades de carga, la carga y de carga de camiones o trabajo en estanterías con pasillos anchos. Carretillas de gran altura. ¿Sí? Este es un aparato de tracción eléctrica operado manual o automáticamente desde el propio aparato con guías a nivel del suelo y de carga bilateral o trilateral, según el cabezal instalado. Se emplean en el trabajo de interiores y en estanterías con pasillo estrecho. ¿Sí? Luego tenemos carretillas de mástil retráctil. ¿Sí? Son aparatos de carga eléctrica operado manualmente desde el mismo, que coloca las unidades de carga en voladizo por avance del mástil. ¿Sí? Se emplea para trabajos en interiores en estanterías con pasillos estrechos. Cierre de seguridad. ¿Sí? Cierre de seguridad. El cierre de seguridad es un elemento sujeto a la losa que se utiliza para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los transelevadores en los pasillos de trabajo. Entreplanta, ¿sí? Es una superficie diáfana para almacenaje por encima de la planta del suelo que puede ser independiente o estar unida a la estructura del edificio, ¿sí? Equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Equipo intercambiable. ¿Sí? Equipo que tras la puesta en servicio de una máquina o de un tractor se acopla por el propio operador. Esto es para modificar su función o aportar una nueva, siempre que no sea una herramienta.
Pasillos de maniobra. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo. Pasillos de seguridad. Son espacios transversales perpendiculares a los pasillos de trabajo, destinados solamente para el paso de personas de un pasillo a otro. Pasillos de trabajo. Espacio longitudinal entre dos alineaciones que proporcionan acceso directo a los niveles de carga. Picking es la operación que consiste en recoger la mercancía de un lugar donde se encuentra almacenada con el objeto de preparar un pedido para su expedición. Transelevador. Es un aparato de transporte y elevación que es operado manualmente o automáticamente, guiado a nivel del suelo y en la parte superior. Se emplea para el trabajo en interiores y en estanterías con pasillo muy estrecho. ¿En qué sistema de almacenamiento utilizamos transelevador? A ver, acabamos de revisarlo. ¿Ah? ¿En qué sistemas utilizamos transelevador? No, en sistema. Coméntanos los sistemas. Sí, es en grandes almacenes, pero ¿qué sistema era el que revisa transelevador? Automático y semiautomático. Correcto, Felipe. Excelente. Bien, seguimos. Este punto es muy importante. Señalización para el mantenimiento de estanterías. ¿Sí? Tenemos tres niveles. Es importante poder señalizar nuestra estantería. Sin embargo, muy poco se hace, en verdad. ¿Sí? Muy poco se hace. ¿Qué niveles tenemos? Tenemos el nivel verde. ¿Sí? Este nivel requiere que tengamos cierta observación, requiere que tengamos cierta vigilancia, ¿sí? Requiere que tengamos cierta vigilancia y la clasificación de daños que requiere mantenimiento y en la que no es necesario disminuir la capacidad de carga de la instalación, pero necesita cierta vigilancia, ¿sí? Nivel ámbar, clasificación de daños cuyos límites son inferiores o dos veces a los especificados en la norma, ¿sí? Este tiene daños que son peligrosos y que requieren reparación, ¿sí? Sí requieren reparación. Luego tenemos el nivel rojo, ¿sí? El nivel rojo es clasificación de daños cuyos límites son iguales o superiores o dos veces los especificados en la norma, ¿sí? Estos, acá vemos el rojo, son daños graves que no debemos utilizar, ¿sí? Esta viene a ser una condición insegura y si yo lo utilizo, también es un acto inseguro. Bien, ahora vamos a revisar formas de almacenaje, ¿sí? Formas de almacenaje. Los productos están asignados a una ubicación específica. Perdón, formas de almacenaje. Formas de apilado de las mercancías y cuáles son sus características, ¿sí? Los productos están, el almacenamiento ordenado es en el que los productos están asignados a una ubicación específica, ¿sí? La manipulación de mercancías se realiza de forma eficaz.
y permite un mayor control de existencias, ¿sí? Luego tenemos, luego tenemos almacenamiento no regulado. El almacenamiento no regulado, ¿sí? Las características son según la rotación de mercancías, se van ocupando zonas disponibles. Y este tiene deficiente control de existencias de productos, ¿sí? Almacenamiento en bloque, ¿sí? Almacenamientos según las operaciones de carga y descarga, sin planificar espacios de trabajo entre los mismos. No requieren gastos derivados de instalación, ¿sí? Pueden resultar eficaz en función del grado de rotación de los productos. Tienen deficiencias en la accesibilidad de paletas según el posicionamiento de las mismas, ¿sí? Y existencias de inconvenientes derivados de las alturas y la estabilidad de los materiales almacenados. Luego tenemos el almacenamiento a granel, ¿sí? Para materiales diseñados como unidades de carga, ¿sí? Según el tipo de productos, pueden ser compatibles con las condiciones ambientales del entorno, ¿sí? Ahora vamos, unidades de carga, paletas, ¿sí? Tenemos paletas de 2 entradas, ¿sí? Son resistentes y económicas. En ocasiones introducen fallos considerables en el posicionamiento de estas en la estantería, ¿sí? De 4 entradas. Se usan más en los ciclos de trabajo, pero pueden provocar algunos errores durante el manejo y colocación cuando no son totalmente cuadradas. Paletas de contenedor. Se usan cuando las cargas no son estables o que debido a su baja resistencia no pueden ser apiladas directamente una encima de otras, ¿sí? Pueden ser apilables o no apilables. Acá tenemos ejemplos. Paletas no reversibles, paletas reversibles, paletas de 2 alas y paleta cajonera, ¿sí? Miren, esta es una plantilla muy interesante que podemos utilizar no solo, ¿sí? Que podemos utilizar no solo en la revisión de paletas, sino en cualquier tema que podamos ver dentro de nuestro almacén, ¿sí? ¿Cuáles son? Grietas en las tablas de más de la mitad de la anchura a lo largo de la tabla. Por ejemplo, colocamos sí y no. Marcamos en nuestra revisión y colocamos ciertas observaciones. Y aquí viene un punto importante. Estas revisiones no las tiene, ¿sí? Estas revisiones no las tiene que hacer solo el área de seguridad. Estas revisiones las tiene que hacer el área de almacén, ¿sí? Siguiente, tablas rotas, tablas inexistentes, tablas sin maderas en más de 1/3 de anchura. Son distintas características que podemos encontrar en las paletas y que nos daría de alguna manera, ¿sí? Y que nos daría cierta evaluación antes de nosotros poder utilizar, ¿sí? Algo y para nosotros poder prevenir, ¿sí? Áreas de almacenamiento. Recordemos, el acceso a las zonas de almacenamiento requieren de una autorización expresa por parte de la empresa, ¿sí? ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces sucede que eh, todos pueden entrar al almacén. Hola, he venido a ver si llegó tal o cual producto. Oye, no podemos entrar así libremente. Tenemos que tener una autorización y sobre todo tenemos que tener ¿sí? Lo más importante es que tenemos que tener las herramientas necesarias, ¿sí?
las herramientas necesarias para poder nosotros, para poder nosotros, el equipo de protección necesario para poder ingresar y que no, ¿sí? Y que no nos falte pues nada, ¿no? Y no corramos ningún peligro, ¿sí? Seguimos. Pasillos de circulación, ¿sí? ¿Cuáles son estos? ¿Qué son los pasillos de circulación? Pasillo de sentido único, ¿sí? La anchura total de la carretilla o de la carga, lo que sea mayor, ¿sí? La que sea mayor. Pasillos de doble sentido. Debe ser el doble de la anchura del total de la carretilla o de la carga, ¿sí? La que sea mayor. Zonas de paso para peatones. En la medida de lo posible, el tráfico de peatones debe estar separado del tráfico de las carretillas. Pero si no se puede, se debe considerar el paso de la carretilla más el paso del peatón, ¿sí? Acceso a zonas de circulación de vehículos y señalización, ¿sí? Acceso de los peatones desde otras instalaciones interiores. Vías cerradas, ¿sí? Tiene que haber identificación, señalización, si hay túneles, si hay pasos debajo de la estructura, ¿sí? Accesos por puertas interiores a las instalaciones y accesos desde el exterior, ¿sí? Acá hay un punto importante también, límites de velocidad, ¿sí? Los límites de velocidad deben ser respetados según la norma, ¿sí? Deben ser respetados según la norma. No existen aprobaciones especiales o emergencias productivas. No existe el tenemos que ir más rápido porque el gerente me acaba de llamar, ¿sí? No existe ello. Nosotros tenemos que tener claro que si tenemos una norma, esa norma se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, ¿sí? ¿Sí? También nos dicen, ¿no? Está la, la producción, la planta va a quedarse detenida. Si no llegamos, la planta se queda parada. Ah, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante ello? Lo primero es la seguridad. Zona de circulación en desniveles. Una situación de riesgo destacable es el paso de los vehículos de manutención logística por zonas en las instalaciones donde existen desagües o rampas. En este sentido, ¿sí? Señalar que no se pueden realizar rampas, utilizar medios auxiliares móviles para facilitar el ascenso y descenso de las mismas. Equipos de protección individual, equipos de protección personal, EPPs, ¿no? Que son entregados tanto o por el área de seguridad o en conjunto del área de seguridad con el área de almacén y sirven para poder proteger, ¿sí? Sirven para poder proteger a las personas contra ciertos riesgos que se puedan suscitar, ¿sí? Iluminación. La iluminación de una zona o parte de un lugar de trabajo ¿sí? Debe adaptarse a las características, ¿sí? De la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta los riesgos para seguridad y salud de los trabajadores, dependiente de las condiciones visibles. Protección en las áreas logísticas. Miren, acá podemos ver algunas imágenes. Elementos estructurales, ¿sí? Señalización y protección adecuada en los pilares, perdón. Instalación de protección mecánica frente a golpes en tabiques
acristalados, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele suceder que está está el vidrio, te vas de frente y no te das cuenta y se estrella una persona dentro de ahí en esto del vidrio, ¿no? A mí me ha pasado ver ello en las puertas de oficinas, por ejemplo, ¿no? Una persona puede subir muy apurada, está muy, muy apurada y al final puede suceder ese tipo de accidentes. Cuadros eléctricos que estén protegidos, ¿sí? Mecanismos de suministros para equipos automotores, ¿sí? Y acá tenemos algunos otros ejemplos. Seguimos. Acá es una de las frases que nos tenemos que llevar el día de hoy de todas maneras. La señalización del suelo, ¿sí? Con pintura no es suficiente protección. El colocar un letrero no es suficiente protección. Lo que nosotros tenemos que hacer es concientizar, ¿sí? A las personas para poder desarrollar una u otra cosa, una u otra situación, ¿sí? Si nosotros no logramos concientizar, ¿sí? Si nosotros no logramos concientizar el equipo, lo que va a suceder es que por más señalización que exista, las normas se van a incumplir. Otra señalización importante son las áreas contra incendios, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar respecto a, vamos a ver si tenemos alguna consulta y pasamos con nuestra presentación. Bien, continuamos entonces. Riesgos de los sistemas de almacenaje. ¿Sí? Primero, caída de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo, ¿sí? Deficiente resistencia del conjunto y de los elementos o uniones por errores de diseño o modificaciones que han sido realizadas, ¿sí? Choques o golpes contra estructuras de los equipos de almacenamiento. Utilización de elementos portantes de unidades de carga inadecuados. Falta de estabilidad de las cargas almacenadas, ¿sí? Accidentes de circulación. Presencia de trabajadores en los lugares de tránsito, por ejemplo. Diseño inadecuado de las áreas de trabajo, ¿sí? Uso de equipos de manutención inadecuados. Excesos de velocidad en las zonas de trabajo. Y ese es uno de los que más incluso ¿qué les digo? Los mismos directivos son responsables de, ¿sí? Ausencia de medios auxiliares como ayuda a la circulación. Rampas inadecuadas. Bien, ahora vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar sobre el plan de gestión de seguridad de un centro logístico, ¿sí? Primero, nombramiento del responsable. En el centro logístico, en el almacén, ¿sí? El responsable de la seguridad, muchos piensan que es el ingeniero de seguridad de la empresa. Sin embargo, el almacén es un lugar donde pueden existir tantos riesgos,
¿sí? Que actualmente se está logrando, se está manejando un plan de gestión de seguridad dentro del almacén, en el que es partícipe el equipo mismo del almacén, ¿sí? Entonces tenemos el nombramiento de responsables, ¿sí? Elaboración del plan de almacenamiento, realización de una evaluación de los riesgos, ¿sí? Y establecer el plan de auditorías de gestión, incluidos los sistemas y equipos de almacenamiento, ¿sí? El nombramiento del responsable de seguridad de los equipos de almacenamiento debe estar de manera pública y todo el personal lo tiene que conocer, ¿sí? Usualmente esto se hace a votación, pero los postulados deben cumplir con todos los conocimientos necesarios, ¿sí? Debe conocer también nuestros proveedores, que son nuestros socios, que ya hemos conversado bastante al respecto de ello, ¿sí? Nuestro plan de seguridad. ¿Por qué? Porque los proveedores muchas veces ingresan a nuestro almacén. Entonces son partes importantes, parte importante, ¿sí? Es parte importante para poder, pues, manejar ese tipo para manejar este tipo de información. Está formado en los procedimientos de seguridad en los equipos de almacenaje. ¿Cuáles son las funciones entonces del responsable de seguridad? ¿Sí? Primero, la especificación, debe conocer la especificación del peso máximo y las dimensiones de las mercancías y unidades de carga a almacenar, así como de cualquier variación que pueda producirse. ¿Sí? Producirse. El conocimiento de las características de las cargas concretas aplicadas por los equipos de manutención, como los transelevadores, las carretillas, el uso de topes para paletas, el empuje y el deslizamiento de la mercancía en contacto con los equipos de almacenaje. Respetar las holguras mínimas, con lo que se producirá se puede producir algunas colisiones entre cargas o entre cargas y equipos de almacenaje. Proporcionar la protección de los puntales donde sea necesario. Las inspecciones regulares de la estructura de las estanterías durante su vida para que cualquier daño producido sea reparado. En caso de un componente dañado, este sea repuesto con recambios originales o idénticos al mismo del fabricante. La provisión de personal formado en el uso de equipos de manutención y de las capacidades de almacenaje en las estanterías. ¿Sí? No se superan las cargas máximas indicadas en las placas de característica. Siguiente, el método operativo está de acuerdo a las instrucciones del proveedor. Por ello es tan importante que el proveedor, si nosotros tenemos un plan, esté al tanto. ¿Sí? ¿Para qué es eso? ¿Por qué? Porque solo de esa manera, ¿sí? Solo de esa manera va a ser posible que nosotros podamos cumplir nuestro plan a cabalidad, ¿sí? La carretilla elevadora elegida es compatible con la estructura de la estantería, el ancho del pasillo y el suelo, y adecuada para la estiva y retirada de forma segura de la unidad de carga, ¿sí? Bien, señores, estamos entonces llegando al final de nuestra sesión para nuestra última ronda de preguntas, respuestas y compartir algunas experiencias. Esta clase es un poco bastante teórica, sí, estoy segura que hemos revisado demasiados conceptos, sin embargo, es muy importante que podamos conocerlos, ¿sí?
Felipe, muchas gracias, Miguel. Jorge, Felipe, a ver, tenemos una consulta. Uno siempre puede decirle a una persona por encima de buena manera, claro está, que se está rigiendo a lo recomendado en caso nos digan necesitan esto para ayer. Sí, 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 claro. O sea, lo que pasa es que todo parte de nuestra planificación, ¿no? De la planificación. Cuando empecemos a manejar una buena planificación, esas urgencias y ya rompe el procedimiento que en todas las empresas existe, va a, va a poder trabajarse de manera adecuada e incluso de manera segura, como hemos podido revisar ahora. Estoy que quiero resfriarme otra vez, Miguel. Me he sanado hace una semana y otra vez, y no sé qué voy a hacer. Bien, señores, veo que no tenemos a ver, estas funciones del responsable tienen que ver con la normativa, además de defensa civil, municipales, medidas de trabajo, etcétera. Estas funciones tiene que ver con el funcionamiento óptimo del almacén, ¿sí? Que sobre todo está ligado a las normas sí, de defensa civil. Bien, perfecto, señores. Hemos llegado entonces al final de nuestra sesión. Estoy segura que hemos revisado muchos conceptos, que ha sido una de las clases más divertidas de pronto que hemos tenido, ¿sí? Muchísimas gracias por su participación y los dejo con nuestra coordinadora, que siempre tiene indicaciones muy importantes que darnos, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? Gracias.